Hola, buen día, Dios le bendiga, feliz domingo, domingo precioso que nos da el Señor para que nos congreguemos, cada quien en su casa, a oír su palabra. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, vamos a afilar. Afílate, hermano. Mira, estás con tu familia, estás con un grupo de gente oyendo lo que vamos a hablar en esta mañana y el Señor hoy nos da un consejo a todos, que nos afilemos. Dice Proverbios 27:17, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Qué buen proverbio para este tiempo de cuarentena. Tenemos que afilarnos unos con otros, tenemos que aprender unos de otros, tenemos que ser elásticos unos con otros. Y es la palabra que tenemos para este domingo. Afílate, hermano, dile a tu hermano que está al lado, o a tu primo, a tu papá, a tu hijo, al vecino que vino a ir al servicio contigo. Afílate, vamos a afilarnos para que podamos aprender a convivir unos con otros. Dice Lucas 12, del 13 al 14. Le dijo uno de la multitud a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto a mí sobre vosotros como juez o partidor? ¡Wow! Fíjense que el Señor tenía una respuesta para todo. ¿Y qué pasó aquí? Lo estaban buscando no para sanar un enfermo, no para sacar un demonio. Lo estaban buscando un hombre que tenía problemas con su hermano. El padre había muerto, no sabían ellos qué iban a hacer, porque el padre murió. Quizás no entregó la herencia en el momento. Quizás el que tenía la herencia, quería tenerla solamente para él, y al hermano lo dejó sin herencia. Quizás el que estaba reclamando se portó muy mal, y entonces el otro no le quiso dar la herencia. ¿A quién se le iba a preguntar? ¿Al que murió? No. ¿Sabía Jesús? ¿Los conocía? ¿Sabía los conflictos que tenían? No. ¿Qué te quiero decir, mi hermano? No es el Señor Jesús el que nos va a venir a resolver los conflictos. Los conflictos los tenemos que asumir y resolver nosotros los humanos. Siempre andamos pidiéndole al Señor, ay Señor, que mi hermano sí se porta mal, que mi esposo se porta mal, que mi mujer se porta mal, que los vecinos se portan mal conmigo. Cada quien tiene una razón desde su razón y entonces cree que es a su favor todo lo que la gente le tiene que decir. Aquí el Señor habla muy claro, ¿seré yo mediador de ustedes? ¿Seré yo juez para decidir a quién le tengo que dar la herencia? Resuelvan. Y los dejó, como decimos en maracucho, mirando lejos. Ahora, ¿qué quiere decir eso de la palabra? De que tenemos que afilarnos unos con otros. Pues muy fácil, hoy vamos a hablar sobre eso, algunos consejitos, y ahora que estamos en cuarentena, mucho más en la casa, el esposo, la esposa, o no tienen trabajo afuera, o lo que hacen lo hacen adentro y pasan muchísimo tiempo juntos, igual que los hijos, y se para el pelo, y la gente se desespera por el tiempo de convivir que antes no había. Y entonces hoy el Señor nos va a enseñar en este tiempo cómo poder hacerlo de la mejor forma. ¿Sabe cómo se resuelve un conflicto? Dejando de actuar en la carne. Y usted dirá, apóstol, pero si estamos en la carne y vivimos en la carne. Sí, pero no actuemos con las obras de la carne. Dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Cuál es el mayor conflicto de un cristiano? Dígame, ¿cuál es? Mantener relaciones interpersonales saludables con los padres, con los hijos, con la pareja, con los vecinos, con los hermanos. Es difícil porque cada quien tiene un temperamento, cada quien tiene un carácter, cada quien puede haber venido de una región diferente, de una cultura diferente y de una formación de padres diferentes. Entonces, todo eso hace que la vida sea difícil en tanto
nosotros nos pongamos de nuestra parte. Y hoy el consejo es ese, que nosotros pongamos de nuestra parte, que pensemos cómo ayudar y cómo bendecir al otro para que nuestras vidas puedan ser más satisfactorias. Ahora bien, enseñanza. Yo puedo aprender a relacionarme con Dios en la medida que aprende a relacionarme con los demás. Eso es una enseñanza, se lo voy a volver a decir. Yo puedo aprender a relacionarme con Dios en la medida que aprenda a relacionarme con los demás. Porque si no puedo relacionarme bien con el que veo, ¿usted cree que nos vamos a relacionar bien con el que no vemos? Eso es muy difícil. Usted dice, pero si es que yo no peleo con Dios. Usted no pelea con Dios. Y resulta que le pide algo y cuando en la medida de que en ese momento Dios no le da la respuesta, porque tanto usted como yo queremos que nuestra oración sea respondida tipo microondas en un flash, empezamos. Y es que no me estás oyendo. Señor, tengo tanto tiempo pidiéndote esto y no se resuelve. Señor, te dije esto y es queja y queja y queja. Ahora usted dice que yo soy obediente a Dios y usted cree que quejándose todo el tiempo está obedeciendo a Dios. Si Dios tuviera palabras como usted cree que usted ganaría? No, nunca vamos a ganar porque Él sí se las sabe todas. Entonces nosotros, si no tenemos una buena relación con Dios, es decir, yo oro y espero, yo oro y medito en su palabra, yo oro y creo, yo oro y tengo una esperanza, pero yo no critico a Dios, yo no me quejo con Dios, yo no me quejo de Dios. En esa medida yo voy a poder llevármela bien con mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi familia, mis amigos, la gente que está en autoridad. Esos son mi prójimo. Entonces, en la medida que realmente puedo tener una interrelación con mi Señor, voy a poder tener una buena relación con mi prójimo. Gloria al Señor. Ahora, los espirituales no caminan en el cielo. ¿Usted cree que el espiritual anda con una aureola o con unas alas y que está volando en el cielo? No. Los espirituales tienen los pies en la tierra. ¿Quién es el espiritual? Es aquel que coordina la paz dentro de su casa. Porque el que es espiritual y da fruto en el espíritu causa bienestar a los que lo rodean. Es así como una ola expansiva. Yo soy espiritual, yo doy fruto del espíritu y donde yo estoy va a haber paz. Pero si yo no soy espiritual y vivo en conflicto, donde quiera que yo llegue va a haber un conflicto, va a haber una disensión, va a haber un problema porque yo no estoy mediando para resolver, sino que estoy en medio para destruir lo que los demás piensan, porque creo que lo importante es lo que yo pienso. Entonces, en esa medida, usted ve que en este tiempo, en nuestra ciudad, porque es de donde podemos hablar, los esposos andan en conflicto, que si trajiste la comida, que si no la trajiste, o te traje la comida y no la hiciste a tiempo, donde los niños tienen que hacer la tarea virtual y los papás, el uno pelea con el otro a ver quién ayuda, que si la ropa está sucia y me compraste el detergente, pero entonces no me la lavaste. O sea, son tantas y tantas cosas que se pueden formar en conflicto en un hogar y que si las terminamos de ver son insignificantes ante lo que Dios está permitiendo hoy día con nosotros. Que nos relacionemos, que compartamos el uno con el otro, que nos aprendamos a conocer, que aprendamos a ver los defectos de cada quien y pasarlos por alto, porque tenemos que aprender a vivir en armonía y a vivir en unidad y a vivir porque cuando vayamos con Él, pues también vamos a estar juntos y se supone que aquí en la tierra estamos aprendiendo cómo vamos a vivir en el cielo. Entonces, bueno, creo que por aquí vamos bien. Porque el que es espiritual y da fruto en el espíritu causa bienestar. Ya eso lo vimos, ¿verdad? Ahora bien, dice Pablo que los conflictos son necesarios. Y usted dirá, no hay ni cómo que son necesarios si uno no puede estar peleando ni tener problemas. Dice 1 Corintios 11, 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. O sea,
que si no hay desacuerdo y no hay situaciones difíciles, ¿cómo sabe usted que fue aprobado por Dios? ¿Cómo sabe usted que el comportamiento que tuvo fue el correcto y no el incorrecto? Entonces, así dice la palabra, habla a la iglesia, así sabrás qué hay en tu corazón. Cuando hay un conflicto y una situación, es cuando sale lo que está en nuestro corazón. Que de repente uno dice, wow, yo no pensé que podía pensar así o que podía actuar así. Porque a veces nuestro propio corazón, nosotros no sabemos, no entendemos lo que hay. Cuando viene un problema grave, una situación difícil, sale a flote lo malo que había, que estaba guardado y que no nos habíamos dado cuenta. Por otro lado, dice Pablo en 2 de Timoteo 2:15, procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Aprobado. Por todos lados, el Señor dice que nosotros tenemos que estar aprobados. Y aquí en esta tierra, con los pies en la tierra, es donde nosotros vamos a demostrar que sí podemos vivir en el cielo. Y mientras tanto, pues vienen los conflictos, vienen los problemas, vienen las situaciones. Y aquí lo dicen en la Biblia, que usemos bien la palabra de verdad. La palabra donde están todas las herramientas para que nosotros podamos resolver los conflictos. Y no como aquellos hombres que en ese momento pretendieron que Jesús estuviera en medio y resolviera. No, mi hermano. El hierro se atiza con el hierro y el hombre con el hombre. Mientras más contacto tienes con el hombre y mientras más compañerismo hay, más nos conocemos y más nos podemos llegar a entender para salir aprobados delante del Señor. Proverbios 19:11 dice, la honra del hombre es pasar por alto las ofensas. Es una honra. Fíjense que hay gente que habla de honra y no sabe lo que es la honra. Pero honra es pasar por alto las ofensas. Sacarlas, no pensar en ellas, perdonarlas, dejarlas de lado. Y eso es una honra para tu vida. Y hay gente que dice, no, yo no voy a perdonar porque me ofendió. No, yo no voy a pasar por alto esa ofensa, me la tiene que pagar. La herramienta te la estoy dando. Mire cómo lo dice. La honra del hombre es pasar por alto las ofensas. Y eso está en Proverbios 19:11. También vemos en Lucas 17:4 que dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti arrepentido y pidiendo perdón, tienes que perdonarlo. Tremenda enseñanza. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor aquí? Enseñándonos todas estas cosas, guardando nuestro corazón. ¿Cuál es la enseñanza? El bien de perdonar lo recibes tú. Jesús con esas palabras nos está protegiendo a ti y a mí, cuidando nuestra alma y nuestro corazón. Porque si no perdonamos, el problema no es para el otro al que no perdonamos. El problema queda en nosotros, en la amargura que queda en nuestras vidas por la falta de perdón. Entonces cuando el Señor dice 70 veces 7, o si 7 veces viene contra ti y te ofende, y si se arrepiente, tú ven y perdona. Pero perdona para librarte a ti, para sanarte a ti, para tener un corazón limpio. La falta de perdón produce amargura. Viviríamos con el COVID-19, contagiados de amargura. A todos los que se acerquen a nosotros los vamos a contagiar de amargura. Pero eso no es lo que queremos, ¿verdad? Ni vivir con amargura, ni contagiar a nadie con amargura, sino perdonando y aprendiendo a vivir en comunidad, con unas relaciones interpersonales correctas. Oremos para que podamos aprender a resolver los conflictos. Debemos cada día orar al Señor para que los conflictos en nuestras vidas y con la gente que estamos se puedan resolver. A partir de esto, les voy a dejar 9 principios para hacerlo, para aprender a resolver conflictos, para aprender a vivir en armonía. Proverbios 18:13 dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Usted no sabe, hay un chiste que yo me lo sé hace muchos años, de un señor que se mudó a una casa nueva
y tenía un clavo, pero no tenía el martillo. Y dice, bueno, voy a pedirle al vecino que me preste un martillo, así lo conozco, y el hombre me presta el martillo y hacemos amistad. Y después piensa y dice, no, mejor yo no voy a ir y no voy a pedir ningún martillo, no vaya a ser que el hombre esté de mal humor. Lo vuelve a pensar y dice, pero es que necesito el martillo, mejor si voy. Y cuando va a tocar la puerta dice, no, y si el hombre está de mal humor, o no está, o me contesta otra persona, mejor me devuelvo. Y varias veces fue y vino. Cuando el hombre a la final se decide a tocar la puerta, ya estaba bien molesto, muy molesto, y toca la puerta. Y cuando el vecino le dice, dígame a la orden cómo está, ¿qué le dijo? Mire, no quiero ningún martillo, llévese su martillo para donde usted quiera, porque no lo voy a necesitar. Una mala respuesta, una mala palabra, hace a alguien que ni siquiera le había dicho nada. Y así sucede alrededor también. Hablamos antes de oír a la persona y actuamos incorrectamente. Al que responde palabra antes de oír, lee fatuidad y oprobio. A veces vamos y arremetemos contra alguien y no le hemos oído ni siquiera lo que quiere decirnos. Entonces eso hace que se rompan las relaciones. También en Proverbios 15:18 dice, el hombre iracundo promueve contienda, hacia el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Esto generalmente lo vemos en los matrimonios y entre hermanos, que siempre queremos tener la razón y la razón ante la paz. Siempre vamos a poner otra palabra encima como para ganarle a la otra persona. Siempre vamos a ser el último en hablar y la palabra que vamos a decir no es para apaciguar, sino para mantener el conflicto. Luego quedamos de malo con la persona, lo miramos mal o decimos palabras que hieran porque creemos tener la razón y no nos damos cuenta que eso es fatuidad y que eso también hace que las relaciones se rompan. Efesios 4:2 también nos dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros en amor. ¿Qué nos dice el Señor? Que tenemos que soportarnos. ¿Pero a quién vas a soportar? Al que está contigo, al que está cerca de ti, al que trabaja contigo, al que estudia contigo, al que tiene roce todos los días. Wow, es que hay que soportarlo. Porque si nosotros mismos, como siempre he dicho, a veces no nos soportamos a nosotros mismos en cosas que pensamos o decimos que no nos gustan, entonces es más difícil soportar a otro. Por eso tenemos que entender que la palabra nos da las herramientas. Soportémonos unos a otros en amor, es lo que dice Efesios 4:2. También podemos ver en Proverbios 18:15. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca inteligencia. Tenemos que escuchar consejos, tenemos que oír nuevas ideas, tenemos que ver cómo resolver la situación, buscando sabiduría, buscando el consejo, buscando inteligencia para saber cómo un conflicto lo podemos resolver. Proverbios 18:17 nos dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene el adversario y lo descubre. Por eso yo siempre digo también, hay que escuchar las dos versiones, porque uno dice una cosa y está seguro de que así es, y el otro dice la otra y está seguro de que así es. Por ejemplo, los dos hombres de la herencia. Uno tenía la herencia completa. Me imagino que él creía que se lo merecía porque trabajó mucho o porque el hermano no hacía nada, o porque simplemente el padre se lo dejó y no dijo nada. Pero el otro estaba seguro que era su derecho tener la herencia, que era su necesidad, porque él también era hijo, y que el hermano se estaba tomando la atribución de no dejarle nada. Entonces, mi amado, siempre hay que oír las dos versiones. Oiga lo que la persona que está en conflicto con usted le quiere decir, sin estorbar, sin hablar de más, y que esa persona también lo oiga a usted, y así pudieran llegar a acuerdos y a la solución de la situación. Proverbios 18:17 dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. ¿Lo oyó? Por eso lo repito nuevamente. Parece que aboga por su causa el que justo habla primero, pero cuando viene el otro, pues también tiene razón. Entonces vuelvo a repetir, porque esto se da mucho. Tenemos que ir a la fuente
y oír las dos versiones. Efesios 4:31 al 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Habrá esto en nuestros hogares? ¿Tendremos en este momento amargura, molestia, incertidumbre, enojo por cualquier cosa, ira? ¿Será que en nuestros hogares hay gritería? ¿Se hacen escándalos que todo el mundo los oye? ¿Habrán maldiciones? ¿Se maldecirá a la familia? ¿Se maldecirá el coronavirus? ¿Se maldecirá a la casa donde vivimos? ¿A los vecinos? ¿Será que está pasando esto? Pero por el contrario, aquí hay otra herramienta. Dice: ante todo, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense todas las herramientas que nos da el Señor. Que a veces decimos: Señor, ayúdame porque no sé qué hacer con esta persona o con la otra. Pero el Señor nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Todo lo que vaya en contra de lo que les estoy diciendo es orgullo, es altivez y es vanagloria. Es que yo sí tengo la razón y más nadie la tiene. Y eso no es lo que el Señor nos quiere enseñar. Ahora veamos Santiago 1 del 2 al 3 lo que nos dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Podemos crecer a través de los conflictos. Siempre vamos a crecer a través de los conflictos. Porque ¿cómo crece uno? Con la prueba, con la dificultad, con la situación difícil. Así crece nuestra fe, crece nuestra esperanza, crece nuestra seguridad en Dios, nos lleva a estudiar la palabra, nos lleva a la oración, nos lleva a hacer una vigilia, nos lleva a hacer un ayuno, y ahí vamos creciendo y vamos aprendiendo cómo podemos resolver todas las cosas. Salmo 145:14 también nos dice: sostiene el Señor a los que caen y levanta a todos los oprimidos. Si usted está en el suelo, si está caído, el Señor lo levanta, y también a los oprimidos, a los angustiados, a los desesperados. Él los levanta, Él nos ayuda para resolver las situaciones. Proverbios 3 del 4 a 6 también nos dice: contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Sí podemos ir al Señor y orar y pedirle que nos ayude en la situación difícil, que nos ayude en el conflicto, que nos ayude a entender lo que las otras personas también necesitan de mí, lo que los otros quieren decir, que no me cierre solamente a mi opinión, porque mi opinión no es nada si no está delante de ti. Entonces vamos a oír lo que el Señor nos dice cada día, porque es difícil vivir en este tiempo, pero no es imposible, porque tenemos al Señor de nuestro lado. Como conclusión, ya dejemos de actuar en la carne. Dios nos está dando mucho tiempo para compartir. Quiere que nosotros tengamos una mejor vida. Tenemos mucho tiempo para compartir, para reflexionar, para hablar con la gente que está con nosotros. ¿Cuánto no podemos aprender? En esta época es muy difícil hablar con los abuelitos y decirles que nos cuenten de su pasado, de cómo vivieron. Este es el momento. Antes no se tomaban en cuenta esas cosas, pero ahorita es el momento, saber de tus antepasados, de ver cómo era tu abuelo, tu bisabuelo, de parte de madre, de parte de padre, y de repente dice: wow, yo era así. O dice: uy, menos mal que el Señor me cambió porque yo tenía esas características. Y vamos descubriendo cosas, pero tenemos que estar en armonía. Y recuerde siempre, si estoy en armonía con Dios, solamente así puedo estar en armonía con mi hermano, con mi prójimo, con mi esposo, con mis hijos. No se engañe. No crea, fíjese que si usted no está en armonía con los que le rodean, nadie le va a creer que está en armonía con Dios. Si tiene que pedir perdón, pida perdón. Si tiene que arreglar una situación con alguien, hágalo. Porque es la única manera que le demuestre al mundo que usted está en armonía con el Creador, en armonía con el Señor. Así que, hermano, afilémonos
hombres con hombres, ser humano con ser humano. Mostrémosle al mundo que como hijos de Dios sabemos convivir unos con otros y que en estos tiempos difíciles es cuando más podemos mostrar nuestra comunión con Dios, teniendo comunión y amor con nuestros hermanos. Esa es la reflexión de este domingo. Dios los bendiga, Dios los guarde y que sean una bendición en familia, que se unan cada día más, que puedan conversar cada día más y que los pensamientos todos vayan a un mismo fin, el tener herramientas y buscar las herramientas para convivir en familia y en unidad. Dios les bendiga.